Bueno, imaginen esta escena por un momento. Un corredor de maratón acaba de cruzar la línea de meta. Totalmente exhausto, me imagino, sin poder respirar. Exacto. Han sido 42 kilómetros de asfalto ardiente, sudor, calambres musculares y, o sea, pura fuerza de voluntad. El individuo está absolutamente agotado, con las manos apoyadas en las rodillas. Ajá, tratando desesperadamente de recuperar el aliento. Sí, y en ese instante preciso, alguien se acerca y le ofrece una simple botella de agua de plástico, una botella común y corriente. De esas que encuentras en cualquier lado. Claro, una que, digamos, en cualquier martes normal, mientras esta persona trabaja frente a su computadora, probablemente ignoraría por completo. O hasta la dejaría a la mitad en el escritorio, ¿no? Totalmente. Pero en este segundo exacto, bajo ese sol abrasador, esa botella de agua se convierte literalmente en el objeto más valioso de todo el universo. ¡Wow! Sí, es que el cerebro del corredor está gritando que la necesita. Y cada fibra de su ser, o sea, todas sus acciones, se enfocan en una sola cosa: agarrar esa botella y beber. Así es. Y esto nos lleva a la pregunta central de nuestra inmersión profunda de hoy. ¿Por qué ocurre esto a nivel neurológico y conductual? Es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que cambia dentro y alrededor de un organismo para que el valor de un objeto tan cotidiano fluctúe de manera tan extrema en cuestión de horas? Mira, la respuesta corta es que el entorno acaba de manipular radicalmente el nivel de deseo de ese corredor. El nivel de deseo. Exacto. En el análisis aplicado del comportamiento, o ABA, ese cambio drástico no es un misterio biológico. Es un fenómeno sumamente predecible que denominamos operación motivadora. Operación motivadora. Ok. Sí, el corredor acaba de experimentar una alteración masiva en su ambiente interno debido a la privación de líquidos. Su cuerpo necesita homeostasis y el ambiente ha convertido al agua en el reforzador definitivo en ese milisegundo. Y por eso, para quienes nos escuchan hoy, tenemos una misión muy clara en este análisis a fondo. Así es, y es una misión crucial. Nuestro objetivo es diseccionar y dominar el punto B16 de la lista de tareas del BCBA. Identificar ejemplos de operaciones motivadoras. Fundamental para el examen y para la vida real. Totalmente. Porque el propósito no es solo memorizar definiciones para marcar la opción correcta en un examen de opción múltiple. No, claro que no. Se trata de comprender este mecanismo a un nivel tan profundo que transforme la práctica clínica diaria. Exacto. La forma en que observamos el comportamiento humano en su entorno natural. Tenemos hoy una pila de fuentes fascinantes, desde los textos fundamentales hasta exámenes de prueba rigurosos. Y si acudimos directamente a la literatura fundacional, o sea, específicamente el texto de Cooper, Heron y Heward, encontramos una afirmación que, debería cambiar el paradigma de cualquier profesional. A ver, cuéntanos. El texto dice que en la psicología del comportamiento, lo que un individuo hace en un momento determinado es una función directa, casi matemática, de lo que esa persona desea en ese preciso instante. Wow, o sea, todo se reduce al deseo. Básicamente. La ciencia del comportamiento, lamentablemente, a menudo se malinterpreta en la cultura popular como un simple juego mecánico de dar una orden y entregar una galleta. Como adiestramiento básico, claro. Ajá, pero la realidad es que es imposible comprender verdaderamente la conducta de un ser humano o diseñar una intervención clínica ética sin entender primero las variables ambientales que encienden y apagan ese deseo. ¿Y esas variables son? Las operaciones motivadoras. Son literalmente las variables que gobiernan el deseo que impulsa la conducta. Ok, vamos a desempacar esto con cuidado. Porque, mira, esta perspectiva de priorizar el deseo choca bastante con la forma en que tradicionalmente se enseña la modificación de conducta. Sí, suele causar mucha confusión al principio. Es que siempre se ha puesto un énfasis monumental en las consecuencias. O sea, nos enseñan que el comportamiento está dictado por los premios y los castigos. El famoso refuerzo y castigo, claro. Exacto. La lógica básica dicta que si un individuo hace algo y recibe una recompensa atractiva, repetirá esa acción en el futuro. Entonces, ¿por qué de repente los textos nos exigen obsesionarnos tanto con lo que ocurre antes de la conducta? Pues, porque una consecuencia, por muy maravillosa o costosa que parezca en la teoría, carece absolutamente de poder si el individuo no la desea en ese momento. Espera, ¿cómo es eso?
Mira, pensemos en el estímulo que la mayoría de la sociedad considera el reforzador definitivo, $1.000.000 en efectivo. Suena infalible. Yo haría muchas cosas por $1.000.000. Todos lo haríamos. Pero, si alguien se encuentra perdido en el desierto del Sahara sufriendo de una deshidratación severa, repleto de billetes, o una simple cantimplora con agua fresca. Bueno, el dinero pierde instantáneamente todo su valor reforzante. Claro, no te sirve de nada el dinero si te estás muriendo de sed. Exactamente. El estado actual del organismo, o sea, esa privación crítica de líquidos, ha reescrito por completo la jerarquía de lo que es valioso. Entonces las consecuencias moldean cómo se verá el comportamiento en el futuro, sí, pero... Pero las operaciones motivadoras determinan si esa consecuencia tendrá algún efecto real en el presente inmediato. Es como... A ver si me sigues con esta analogía. Como si existiera un control de volumen maestro en el ambiente. Me encanta esa analogía. Ajá. Pero, en lugar de ajustar el nivel de sonido de una canción, esta perilla invisible ajusta el nivel de qué tanto se desea un estímulo particular. Así es un control de motivación. O sea, si se gira la perilla hacia la derecha, el nivel de necesidad sube, y de repente el agua es el recurso más crítico para la supervivencia. Y si se gira la perilla hacia la izquierda, el interés por el agua desaparece por completo. ¡Wow! Eso lo hace súper visual. Y llevando esa idea del control de volumen al rigor técnico que exige el examen BCBA, los textos de estudio establecen que una operación motivadora, una OM, siempre posee dos efectos inseparables. Ok, aquí es donde debemos tomar nota. ¿Cuáles son esos dos efectos? El primero se define como el efecto modificador del valor. Efecto modificador del valor, ¿ok? Esto implica que la variable ambiental aumenta la efectividad de un estímulo como reforzador, a lo que llamamos un efecto de establecimiento. Como tener mucha sed hace que el agua sea más valiosa. Exacto. O, por el contrario, disminuye drásticamente esa efectividad, lo que se conoce como un efecto de abolición. Básicamente altera la cotización del premio en el mercado interno del individuo, ¿no? Lo hace inmensamente valioso o completamente inútil. Esa es una gran forma de verlo. Y el segundo mecanismo es el efecto modificador de la conducta. Ok, primero cambia el valor y luego cambia la conducta. Así es. Una vez que el valor del estímulo ha cambiado, la OM evoca, es decir, aumenta de manera inmediata la frecuencia actual de todas las conductas que han sido reforzadas por ese estímulo en el pasado. O sea, si tengo sed, no solo valoro más el agua, sino que me levanto, camino a la cocina, abro el refrigerador. Exactamente. Alternativamente, si el valor del estímulo bajó, digamos que acabas de tomar 2 litros de agua, la OM abate o suprime temporalmente la frecuencia de esas mismas conductas. Ya no te levantas ni abres el refrigerador. Correcto. Modifica el valor del premio y simultáneamente modifica la probabilidad de que el individuo despliegue el esfuerzo para conseguirlo. Bueno, si las operaciones motivadoras controlan este nivel de deseo, la lógica me dice que existen necesidades que deseamos satisfacer por pura configuración biológica. 100%. O sea, sin que nadie en nuestro entorno tenga que enseñárnoslo. Cosas elementales como respirar, alimentarse o evitar un dolor agudo. Y en la literatura, estas se clasifican como operaciones motivadoras incondicionadas, las famosas OMI. Las OMC, incondicionadas porque no requieren aprendizaje previo. Exacto. La palabra clave es incondicionada porque su poder no depende de ninguna historia de aprendizaje. Cualquier ser humano viene equipado con ellas desde el nacimiento. ¿Cuáles serían los ejemplos exactos para el examen? Los textos enumeran 9 variables principales: privación de comida, de agua, de sueño, de oxígeno, de actividad física, de estimulación sexual y los cambios hacia temperaturas extremas, ya sea frío o calor, además de cualquier estimulación dolorosa. Claro, ningún terapeuta tiene que enseñarle a un recién nacido que sufrir frío es aversivo, ¿verdad? Para nada. La filogenia, o sea, la evolución de nuestra especie, ya programó ese software en el sistema nervioso. Pero, a ver, profundizando en esta mecánica biológica, si consideramos la privación de sueño, Ajá. sabemos que pasar 48 horas sin dormir disparará el deseo de descansar y elevará el valor de una cama a niveles astronómicos. Definitivamente. Pero, ¿cómo funciona el mecanismo inverso? O sea, si la privación gira el volumen al máximo, ¿qué baja el volumen a cero? La saciedad.
El estado de saciedad es el mecanismo regulador por excelencia. Ah, ok. En términos de análisis conductual, la saciedad actúa directamente como una operación de abolición, una OA. Operación de abolición. Apaga el deseo. Exacto. Cuando el individuo finalmente duerme las horas que su cuerpo necesita, el sueño pierde su valor como reforzador. Porque si alguien acaba de despertar de un descanso profundo de 12 horas, ofrecerle volver a la cama no tiene ningún valor. Ninguno. Y como resultado de ese efecto de abolición, todas las conductas asociadas con buscar descanso, como bostezar o apagar las luces, se abaten temporalmente. La biología restablece el equilibrio. Así es, hasta que el ciclo de privación comience de nuevo. Entendido. Ahora, hay una zona de peligro inmensa en las fuentes que revisamos. Uf, la trampa número 1 del examen. Sí, al analizar los patrones de los exámenes de prueba, queda claro que hay un concepto donde los aspirantes suelen tropezar y perder puntos críticos. Confunden el nivel de deseo por un objeto con la disponibilidad real de ese objeto. Esta es la trampa conceptual más común en todo el tema de antecedentes. El error radica en confundir una operación motivadora con un estímulo discriminativo, o SD. OM versus SD. Siempre es un dolor de cabeza. A simple vista es fácil entender la confusión. Ambos son eventos antecedentes. O sea, ocurren antes de la conducta. Exacto, y ambos terminan evocando la conducta, pero cumplen funciones fundamentalmente distintas. Utilicemos el escenario del examen de prueba que encontramos en las fuentes. Retoman la imagen del corredor de maratón. Es un gran ejemplo. Plantean esto. La sed extrema, la resequedad en la garganta y la pérdida de líquidos del corredor constituyen la operación motivadora. Ajá, porque altera el valor del agua. Le otorga un poder de establecimiento masivo. Pero de repente, al doblar una curva, el corredor divisa a lo lejos una carpa blanca, con mesas llenas de vasos de agua. Esa carpa, la estación de agua, es el estímulo discriminativo, el SD. Exactamente. Esa es la línea divisoria perfecta. O sea, señala que el agua está disponible. Así es. Mira, la sensación de sed en la garganta no hace que una botella se materialice mágicamente en el aire. Su única función es hacer que el corredor quiera el agua desesperadamente. Claro, la sed es el deseo. Y por otro lado, la carpa blanca no inyecta sed en el cuerpo del corredor. Su función es enviar una señal visual que indica que basado en tu historia de aprendizaje, si te acercas aquí, serás reforzado con agua. El SD es puramente un indicador de disponibilidad. Exacto. Pero llevemos el análisis un paso más allá para cimentar esto. ¿Qué ocurre en el cerebro del corredor si dobla esa curva, ve la carpa blanca brillante? Ajá, ve su SD. Sí, ve su SD. Pero resulta que un minuto antes un espectador le entregó 3 litros de bebida deportiva y su estómago está al límite. Está completamente saciado. Ok, el valor del agua ahora es 0. ¿Acaso el simple hecho de ver la carpa lo obligará a correr hacia la mesa y seguir bebiendo? Absolutamente no. Y ese es el punto donde la teoría se vuelve fascinante. Porque la carpa sigue ahí. Sí, pero un estímulo discriminativo es una señal completamente inútil si no cuenta con una operación motivadora activa que la respalde. ¡Wow! Eso es clave. Cuando el individuo está saciado, se encuentra bajo un efecto de abolición. Entonces, aunque el SD esté presente y clarísimo en el ambiente, el organismo no emitirá la conducta. El cerebro dice, la puerta está abierta, pero no me interesa entrar. Exacto. El SD informa disponibilidad, pero la OM decide si el individuo realmente quiere entrar. La clave mental aquí es inquebrantable. SD es igual a disponibilidad histórica. OM es igual a valor y deseo en el presente. 100%. Es un resumen perfecto. Ahora, entender la sed o la evitación del dolor es fácil, porque el cableado es genético. Las incondicionadas. Sí, pero la complejidad del comportamiento humano no se limita a la biología. O sea, nadie nace con la necesidad genética de revisar notificaciones en un celular. Definitivamente no. Ni con la urgencia de tomar una marca específica de café. Y esto nos introduce de lleno al laberinto de las operaciones motivadoras condicionadas. Aquí es donde el análisis conductual explica la complejidad de la vida moderna. Las OMCs. Que son aprendidas, ¿no? Totalmente.
Tienen el poder de alterar el valor de los estímulos puramente a través de la historia de aprendizaje individual. Aprendemos a desear ciertos objetos neutrales por asociaciones repetidos en nuestro entorno. Y las fuentes indican que esta sección genera mucha ansiedad en los estudiantes. Las siglas CMO-S, CMO-R y CMO-T. Sí, se perciben como súper abstractas. La misión ahora es desmitificarlas. Iniciamos con la CMO-S, conocida en la literatura como la operación motivadora condicionada sustituta. El mecanismo detrás de una CMO-S es el emparejamiento temporal clásico, muy tipo Pavlov. ¿Emparejamiento temporal? Sí, adquiere la capacidad de generar deseo simplemente porque ha coexistido en el tiempo y el espacio con una OM incondicionada real. A ver, danos el ejemplo del texto. El reloj que marca las 12 del mediodía. Imagina que tienes un horario laboral estricto y almuerzas todos los días exactamente a las 12. Ok, la verdadera privación de alimento alcanza su punto máximo a esa hora todos los días. Exacto. Pero llega el sábado, vas a un gran desayuno a las 11 de la mañana y comes muchísimo. Estás fisiológicamente saciado. Cero hambre. Cero hambre. Sin embargo, miras el reloj de la pared, ves que son las 12 en punto e inmediatamente vas a la cocina a buscar un bocadillo. Aunque mi estómago esté lleno. Precisamente. El reloj de pared no tiene calorías ni impacto biológico, pero ha actuado como un estímulo sustituto. Sustituye al hambre real. Ha estado tan emparejado con la sensación de hambre a lo largo de los años que ahora, por sí solo, engaña al cerebro para que actúe como si hubiera privación. Fascinante. Un estímulo visual neutral secuestra un impulso biológico basándose en rutinas. Así operan las CMO-S. Ok, ¿y qué ocurre cuando el ambiente no nos presenta una rutina, sino una señal de amenaza inminente? Ahí entramos al territorio de la CMO-R, la reflexiva. El ejemplo de las fuentes es recibir un mensaje de texto del jefe un viernes por la noche, exigiendo un informe. Clásico. Mira, el mecanismo de la CMO-R está arraigado en la respuesta de advertencia. Es un estímulo que precede sistemáticamente a un empeoramiento de la situación. O sea, el sonido del teléfono no me duele físicamente. No, pero en el pasado, ese sonido específico de tu jefe ha sido seguido por estrés y horas de trabajo extra. Entonces el sonido se transforma en una advertencia. Una advertencia de que la situación va a empeorar dramáticamente. Exacto. Y esto altera tu motivación instantáneamente, haciendo que cualquier conducta que evite esa señal se vuelva altamente reforzante. Claro, como apagar el teléfono o ponerlo en modo avión. El individuo no solo quiere evitar el trabajo, quiere escapar de la sensación de ansiedad que le genera el teléfono. La CMO-R hace que escapar sea súper reforzante. Muy claro. Ahora nos queda la última pieza del rompecabezas. La CMO-T, la transitiva. Esta es mi favorita. El escenario de las fuentes involucra a una persona frente a una puerta cerrada que necesita una llave para salir. La CMO-T ilustra cómo el valor se transfiere de un objeto a otro. Técnicamente, una variable ambiental establece el valor de otro estímulo como reforzador porque lo necesitas para alcanzar una meta mayor. O sea, una llave no tiene valor por sí sola. Para nada. Puede estar tirada en un cajón, pero en el milisegundo en que necesitas salir de una habitación y la cerradura está bloqueada, Esa puerta bloqueada a actuar como una poderosa CMO-T. exactamente. La puerta bloqueada transfiere valor a la llave. De repente, ese pedazo de metal se convierte en el reforzador más grande del mundo. Y evocará conductas de búsqueda frenética. Revisar bolsillos, cajones. Porque la llave es la herramienta indispensable para transitar hacia la meta. Para quienes están tomando notas para el examen, creo que podemos destilar esto en un atajo mental. Una mnemotecnia en español. Me parece excelente. A ver. Podríamos estructurar las iniciales así. La S es de sustituto, el estímulo que reemplaza una necesidad por pura repetición, como el reloj. Súper claro. La R es de reacción o reflejo de huida. Es la respuesta inmediata ante una advertencia, como el mensaje del jefe. Ajá, reacción ante la amenaza. Y la T es de trampolín. Oh, me gusta, trampolín. Sí,
El estímulo actúa como el trampolín o la herramienta necesaria que te permite dar el salto hacia tu objetivo, como la llave. Sustituto, reacción, trampolín, es una forma brillante de solidificar la retención sin confundirse con el inglés. Y bueno, una vez que estas definiciones están claras en teoría, la verdadera prueba de fuego es trasladar estos principios a la sesión clínica real. Por supuesto, cuando estamos facturando nuestros códigos clínicos no estamos pensando en teoría abstracta. Las operaciones motivadoras son el motor que impulsa la intervención diaria, ¿no? Totalmente. Tomemos un ejemplo fundamental. El entrenamiento de mandos, que es básicamente enseñar a un cliente a pedir cosas. Las fuentes dicen que intentar enseñar un mando sin manipular los antecedentes es inútil. Es un error técnico gravísimo. Imagina que quieres enseñarle a un niño, con retrasos en el lenguaje, a decir la palabra jugo. Ok. Sería absurdo intentar estos ensayos justo después del almuerzo, cuando el niño acaba de beber 2 vasos enteros. Claro, la operación motivadora está abolida por la saciedad. No hay deseo. 0 deseo. Entonces, el clínico experto no espera que la motivación caiga del cielo. La captura o la ingenia deliberadamente. ¿Y cómo la ingenias en ese momento? Usando una CMO-T, un trampolín. Por ejemplo, le presentas su cajita de jugo favorita, pero se la entregas con el plástico sellado y sin la pajilla. Ah, el envase sellado es la puerta cerrada. Exacto. Eleva instantáneamente el valor de tu ayuda o el valor de la pajilla. Y en ese milisegundo de frustración leve, aprovechas para modelar la palabra jugo. Sin ese control de la motivación, el aprendizaje no ocurre. No hay aprendizaje sin motivación. Ahora, profundizando en la clínica, hay un contraste analítico en el examen que requiere mucha atención. Compara el FCT con el NCR. FCT, entrenamiento en comunicación funcional, y NCR, reforzamiento no contingente. Ambas estrategias reducen conductas problemáticas, pero operan diferente. A niveles completamente opuestos, y entender esto te separa de ser un técnico novato a un verdadero analista del comportamiento. A ver, explícanos el FCT primero. Con el FCT no alteras la operación motivadora. Imagina a un niño que se golpea la cabeza para obtener la atención de la maestra. Su OM es la privación de atención. Exacto. Si usas FCT, le enseñas a entregar una tarjeta que dice «necesito ayuda» en lugar de golpearse. Pero ojo aquí, el niño sigue queriendo atención. O sea, la OM sigue activa, sigue teniendo sed de atención. Sí, solo le enseñaste a pedir el agua de una forma segura. Ok. ¿Y el NCR cómo funciona entonces? El reforzamiento no contingente ataca la raíz, ataca la OM. Instruyes a la maestra a darle atención de alta calidad cada 3 minutos, de forma totalmente gratuita, sin importar lo que el niño haga. Wow, los saturas de atención. Creas un estado de saciedad masiva. El NCR actúa como una operación de abolición. Como el valor de la atención cae en picada, ya no necesita golpearse la cabeza. Exacto. La conducta desaparece no porque aprendió a pedir, sino porque el motor del deseo se quedó sin combustible. Es una distinción clínica brillante. Pero esto me lleva a plantear un escenario de resistencia típico, como abogado del diablo. A ver, dime. Imagina a un adolescente que hace una rabieta explosiva cada vez que le dan ejercicios de matemáticas. La evaluación dice que es para escapar de la tarea. Mantenido por escape. Ok. ¿No sería más simple aplicar extinción pura? O sea, ignorar los gritos, bloquear el escape y obligarlo a terminar la hoja pase lo que pase. Hacer eso, ignorando las variables motivacionales, roza lo negligente. ¿Por qué? Si solo estamos extinguiendo la conducta. Porque si impones extinción sin alterar la operación motivadora que hace que la tarea sea insoportable, vas a provocar un estallido de extinción masivo. El famoso extinction burst. Sí, y en este contexto no es solo que llore más fuerte. Estamos hablando de una escalada severa. Puede rasgar la hoja, volcar el escritorio o agredir físicamente al terapeuta. Porque su necesidad desesperada de escapar sigue intacta. Exacto. La dificultad de la tarea es una OM tan aversiva que escapar es casi una cuestión de supervivencia. Si tapas la olla de presión sin apagar el fuego, explota. Claro, la presión ambiental sube y revienta. Por eso una práctica compasiva exige alterar los antecedentes. Intercalas tareas fáciles, fragmentas el trabajo o usas FCT para que pida un descanso. Modificar el entorno es la clave.
Estos escenarios demuestran que las operaciones motivadoras no son pura jerga académica, son la columna vertebral para intervenciones compasivas y efectivas. Absolutamente. Y a modo de síntesis técnica para quienes nos escuchan, siempre recuerden la temporalidad del control conductual. Las consecuencias moldean el futuro. Así es. Las consecuencias dictan cómo se verá la conducta mañana. Pero las operaciones motivadoras tienen el poder absoluto sobre el milisegundo presente. Son las dictadoras de la hora. Quienes nos escuchan han construido hoy un nivel de comprensión verdaderamente profundo. Ya no verán simples rabietas irracionales, ahora ven variables ambientales. Están aprendiendo a leer el código fuente del comportamiento. Y precisamente sobre ese código, quiero dejar una última reflexión. Hoy desglosamos cómo el entorno manipula el deseo en fracciones de segundo. ¿Así es? Pero si llevamos esto fuera de la clínica, al diseño de interfaces o a los algoritmos de redes sociales, cada notificación roja, cada video que carga automáticamente. Están diseñados milimétricamente. Exacto. ¿Qué porcentaje de nuestras decisiones diarias, como quedarnos despiertos hasta la madrugada en una aplicación, es realmente libre albedrío? Te aseguro que muy poco. ¿Y qué porcentaje es una respuesta predecible ante una CMO-T diseñada por ingenieros para secuestrar nuestra motivación y forzar un clic? Las redes sociales son máquinas de generar operaciones motivadoras. Es algo para pensar muy seriamente la próxima vez que sintamos esa urgencia de revisar el teléfono. Totalmente. Ha sido un recorrido revelador a través de estas variables ocultas. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Sigan analizando el ambiente y nos vemos en la próxima sesión de hoy.